Fetichismo, 1927, Sigmund Freud. En los últimos años tuve oportunidad de estudiar analíticamente cierto número de varones cuya elección de objeto era regida por un fetiche. No se crea que esas personas recurrieron al análisis necesariamente a causa del fetiche, pues si bien este es discernido como una anormalidad por sus adictos, rara vez lo sienten como un síntoma que provoque padecimiento. La más de las veces están muy contentos con él y hasta alaban las facilidades que les brinda en su vida amorosa. En general, entonces, el fetiche desempeñó el papel de un diagnóstico subsidiario. Por obvias razones, los detalles de estos casos no son aptos para la publicidad. En razón de ello, no puedo mostrar cómo circunstancias contingentes contribuyeron a la elección del fetiche. El caso más asombroso pareció el de una joven que había elevado a la condición fetichista cierto brillo en la nariz. Se obtuvo un esclarecimiento sorprendente al averiguar que el paciente había sido criado en Inglaterra, pero luego se estableció en Alemania, donde olvidó casi por completo su lengua materna. Ese fetiche, que provenía de su primera infancia, no debía leerse en alemán, sino en inglés. El brillo, glance, en la nariz. Era en verdad una mirada en la nariz, glance, mirada. En consecuencia, el fetiche era la nariz, a la que por los demás él prestaba a voluntad esa particular luz brillante que otros no podían percibir. La respuesta que el análisis arrojó acerca del sentido y el propósito del fetiche fue en todos los casos la misma. Se lo obtuvo de manera tan espontánea y me resultó tan convincente que estoy preparado para esperar la misma solución en cada caso de fetichismo universalmente. Si ahora comunico que el fetiche es un sustituto del pene, sin duda provocaré desilusión. Por eso me apresuro a agregar que no es el sustituto de uno cualquiera, sino de un pene determinado, muy particular, que ha tenido gran significatividad en la primera infancia, pero se perdió más tarde. Esto es, normalmente debería ser resignado, pero justamente el fetiche está destinado a preservarlo de su sepultamiento. Untergang. Para decirlo con mayor claridad, el fetiche es el sustituto del falo de la mujer, de la madre, en que el varoncito ha creído y al que no quiere renunciar. Sabemos por qué. He aquí pues el proceso. El varoncito rehusó darse por enterado de un hecho de su percepción, a saber que la mujer no posee pene. No, eso no puede ser cierto, pues si la mujer está castrada, su propia posesión de pene corre peligro, y en contra de ello se revuelve la porción de narcisismo con que la naturaleza, providente, ha dotado justamente a ese órgano. ¿Acaso el adulto vivenciará luego un pánico semejante si se proclama que el trono y el altar peligran y lo llevara a parecidas consecuencias ilógicas? Si no me equivoco, Laforgue diría en este caso que el muchacho escotomiza la percepción de la falta de pene en la mujer. Un término nuevo se justifica cuando describe o destaca una nueva relación entre las cosas. No es el caso aquí. La pieza más antigua de nuestra terminología psicoanalítica, la palabra represión, Verdrängung, desalojo, se refiere ya a ese proceso patológico. Si en este se quiere separar de manera más nítida el destino de la representación del destino del afecto y reservar el término represión para el afecto, desmentida, Verleugnung sería la designación alemana correcta para el destino de la representación. Escotomización me parece particularmente inapropiado porque evoca la idea de que la percepción se borraría de plano, de modo que el resultado sería el mismo que si una impresión visual cayera sobre el punto ciego de la retina. Pero en la situación que consideramos, por el contrario,
parece que la percepción permanece y se emprendió una acción muy enérgica para sustentar su desmentida. No es correcto que tras su observación de la mujer el niño haya salvado para sí, incólume, su creencia en el falo de aquella. La ha conservado, pero también la ha resignado. En el conflicto entre el peso de la percepción indeseada y la intensidad del deseo contrario, se ha llegado a un compromiso que solo es posible bajo el imperio de las leyes del pensamiento inconsciente, de los procesos primarios. Sí, en lo psíquico la mujer sigue teniendo un pene, pero este pene ya no es el mismo que antes era. Algo otro lo ha reemplazado, fue designado su sustituto, por así decir, que entonces hereda el interés que se habría dirigido al primero. Y aún más, ese interés experimenta un extraordinario aumento, porque el horror a la castración se ha erigido un monumento recordatorio con la creación de ese sustituto. Como estigma indeleble de la represión sobrevenida, permanece además la enajenación respecto de los reales genitales femeninos, que no falta en ningún fetichista. Ahora se tiene una visión panorámica de lo que el fetiche rinde y de la vía por la cual se lo mantiene. Perdura como el signo del triunfo sobre la amenaza de castración y de la protección contra ella, y le ahorra al fetichista el devenir homosexual, en tanto presta a la mujer aquel carácter por el cual se vuelve soportable como objeto sexual. En la vida posterior, el fetichista cree gozar todavía de otra ventaja de su sustituto genital. Los otros no disciernen la significación del fetiche, y por eso no lo rehúsan. Es accesible con facilidad, y resulta cómodo obtener la satisfacción ligada con él. Lo que otros varones requieren y deben empeñarse en conseguir, no depara al fetichista trabajo alguno. Probablemente a ninguna persona del sexo masculino les ha ahorrado el terror a la castración al ver los genitales femeninos. ¿Por qué algunos se vuelven homosexuales a consecuencia de esa impresión, otros se defienden de ella creando un fetiche y la inmensa mayoría lo supera? He aquí algo que por cierto no sabemos explicar. Es posible que, de todas las condiciones cooperantes, no conozcamos todavía las decisivas para los raros desenlaces patológicos. Por lo demás, contentémonos con poder explicar lo que acontece y considerémonos autorizados a desechar provisionalmente la tarea de explicar por qué algo no acontece. Cabría esperar que, en sustitución del falo femenino que se echó de menos, se escogieran aquellos órganos u objetos que también, en otros casos, subrogan al pene en calidad de símbolos. Acaso ello ocurra bastante con frecuencia, pero sin duda no es lo decisivo. En la instauración del fetiche parece serlo, más bien, la suspensión de un proceso, semejante a la detención del recuerdo en la amnesia traumática. También en aquella el interés se detiene como a mitad de camino. ¿Acaso se retenga como fetiche la última impresión anterior a la traumática, la ominosa, un Heimlich? Entonces el pie o el zapato o una parte de ellos deben su preferencia como fetiches a la circunstancia de que la curiosidad del varoncito fisgoneó los genitales femeninos desde abajo, desde las piernas, pieles y terciopelo, esto ya había sido conjeturado desde hace mucho antes, fijan la visión del vello pubiano, a lo que habrían debido seguir la ansiada visión del miembro femenino. Las prendas interiores, que tan a menudo se escogen como fetiche, detienen el momento del desvestido, el último en que todavía se pudo considerar fálica a la mujer. Empero, no pretendo aseverar que en todos los casos se averigüe con transparente certeza la determinación del fetiche. Ha de recomendarse perentoriamente la indagación del fetichismo a todos aquellos que todavía dudan de la existencia del complejo de castración o pueden creer que el terror ante los genitales femeninos tiene otro fundamento, por ejemplo, que deriva del supuesto recuerdo del trauma del nacimiento. Para mí,
El esclarecimiento del fetiche tiene aún otro interés teórico. Hace poco, por un camino puramente especulativo, di con el enunciado de que la diferencia esencial entre neurosis y psicosis reside en que, en la primera, el yo sofoca, al servicio de la realidad, un fragmento del ello, mientras que en la psicosis se deja arrastrar por el ello a desasirse de un fragmento de la realidad. Y aún he vuelto otra vez sobre el mismo tema. Pero pronto tuve ocasión de lamentar mi osadía de avanzar tanto. Por el análisis de 2 jóvenes averigüé que ambos no se habían dado por enterados, en su segundo y su 10º año de vida, respectivamente, de la muerte de su padre. Lo habían escotomizado, a pesar de lo cual ninguno había desarrollado una psicosis. Vale decir que en su caso el yo había desmentido un fragmento sin duda sustantivo de la realidad, como hace el yo del fetichista con el hecho desagradable de la castración de la mujer. Empecé a vislumbrar también que los sucesos de esta índole en modo alguno son raros en la vida infantil, y pude tenerme por convicto de mi error en la caracterización de neurosis y psicosis. Es cierto que quedaba un expediente. ¿Acaso mi fórmula se corroboraba solo para un grado más alto de diferenciación dentro del aparato psíquico? Le estaría permitido al niño lo que en el adulto por fuerza se castigaría con un grave deterioro. Pero ulteriores indagaciones llevaron a solucionar de otro modo la contradicción. Resultó en efecto que esos 2 jóvenes no habían escotomizado la muerte de su padre más que los fetichistas la castración de la mujer. Dentro de la vida anímica de aquellos, solo una corriente no había reconocido la muerte del padre, pero existía otra que había dado cabal razón de ese hecho. Coexistían, una junto a la otra, la actitud acorde al deseo y la acorde a la realidad. En uno de los 2 casos, esa escisión pasó a ser la base de una neurosis obsesiva de mediana gravedad. En todas las situaciones de su vida, el joven oscilaba entre 2 premisas. Una, que el padre seguía con vida y estorbaba su actividad, y la contrapuesta, que tenía derecho a considerarse el heredero del padre fallecido. Me es posible en consecuencia mantener la expectativa de que en el caso de la psicosis, una de esas corrientes, la acorde con la realidad, faltaría efectivamente. Si vuelvo a la descripción del fetichismo, tengo que señalar que ciertamente hay numerosas e importantes pruebas de la escindida actitud del fetichista frente al problema de la castración de la mujer. En casos muy refinados, es en la construcción del fetiche mismo donde han encontrado cabida tanto la desmentida como la aseveración de la castración. Así, en un hombre cuyo fetiche consistía en unas bragas íntimas, como las que pueden usarse a modo de malla de baño. Esta pieza de vestimenta ocultaba por completo los genitales y la diferencia de los genitales. Según lo demostró el análisis, significaba tanto que la mujer está castrada cuanto que no está castrada, y además permitía la hipótesis de la castración del varón, pues todas esas posibilidades podían esconderse tras las bragas, cuyo primer esbozo en una infancia había sido la hoja de higuera de una estatua. Un fetiche tal, doblemente anudado a partir de opuestos, se sostiene particularmente bien desde luego. En otros casos, la biescisión se muestra en lo que el fetichista hace, en la realidad o en la fantasía, con su fetiche. No sería exhaustivo destacar que venera el fetiche. En muchos casos lo trata de una manera que evidentemente equivale a una figuración de la castración. Esto acontece, en particular, cuando se ha desarrollado una fuerte identificación padre. El fetichista desempeña entonces el papel del padre, a quien el niño, en efecto, había atribuido la castración de la mujer. La ternura y la hostilidad en el tratamiento del fetiche, que respectivamente corren en igual sentido que la desmentida y la admisión de la castración,
se mezclan en diferentes casos en proporciones desiguales, de suerte que una u otra se dan a conocer con mayor nitidez. A partir de aquí uno cree comprender, si bien a la distancia, la conducta del cortador de trenzas, en quien ha esforzado hacia adelante Fordragen la necesidad de escenificar la castración que él desconoce. Su acción reúne en sí las dos aseveraciones recíprocamente inconciliables. La mujer ha conservado su pene y el padre ha castrado a la mujer. Otra variante, para que al mismo tiempo constituiría un paralelo del fetichismo en la psicología de los pueblos, sería la costumbre de los chinos de mutilar primero el pie femenino para luego venerar a lo mutilado como a un fetiche. Se creería que el hombre chino quiere agradecer a la mujer haberse sometido a la castración. Para concluir, es lícito formular este enunciado. El modelo normal del fetiche es el pene del varón, así como ese órgano inferior, el pequeño pene real de la mujer, el clítoris.